Entonces, vamos a ver en este video cómo se calculan los circuitos ramales y cómo se realiza un cuadro de cargas. Un circuito ramal es una parte de una instalación eléctrica de una casa, una residencia, que va desde el tablero de distribución hasta las cajas de salida. Una caja de salida puede ser, por ejemplo, un tomacorriente o una roseta. La clasificación de circuitos ramales. Entonces nosotros tenemos circuitos de alumbrado. Los circuitos de alumbrado eh, y, y tomacorrientes pues los usamos para conectar aparatos menores, para conectar lámparas, para conectar bombillas y son más o menos están dimensionados en según la NTC podemos trabajarlos con 128 voltiamperios o 180 vatios, que es lo mismo, o 200. ¿Listo? Entonces ese es el valor que vamos a asumir. Pues digamos, en el caso de los tomacorrientes, pues se asume que lo que uno va a conectar en un tomacorriente puede ir cambiando, ¿cierto? En un momento puede ser el cargador de celular, el cargador del portátil, algún electrodoméstico, y estos elementos no van a estar prendidos siempre, van a estar prendidos solamente una parte del tiempo. También hay otros circuitos que se tienen en cuenta que son los circuitos de calefacción. Entonces, por ejemplo, todo lo que son estufas, calentadores eléctricos y electrodomésticos mayores son considerados un circuito aparte. Entonces, estos van a tener un breaker, una protección individual. También, de pronto en una casa puede que se utilice algún tipo de motor. No es tan común, pero sin embargo, si llegase a existir, entonces hay que tener una protección especial para ese motor. ¿Qué características tiene ya cuando hagamos un cuadro de cargas? Entonces en el cuadro de cargas vamos a colocar todos los circuitos que componen digamos una casa. Listo, ahorita miramos ya el que vamos a hacer de ejemplo. Entonces no deben superar los 1000 vatios. No se puede tener menos de 9 circuitos cuando la carga total instalada es la máxima, que para monofásico es 9000 vatios, o sea 9 kilovatios. Las cajas de distribución, bueno, ahí se me fue, pero ahí van hasta 12 y se manejan tomas especiales para estufas, calentadores y, por ejemplo, una ducha eléctrica. Entonces, esas serían las características. Ahora, miremos un ejemplo. Entonces, yo preparé el siguiente ejemplo. En el cual tenemos, esto es lo que se llama el cuadro de cargas. Entonces, en el cuadro de cargas distribuimos los circuitos. Según la norma técnica colombiana, se recomienda, por ejemplo, un circuito para alumbrado y tomacorrientes. Entonces, por ejemplo, sala y comedor sería uno de alumbrado y tomacorrientes. Cocina, también alumbrado y tomacorrientes. La plancha, voy a dejar uno especial. Porque la idea es que, por ejemplo, un electrodoméstico como la plancha que consume, digamos, una potencia apreciable, la idea es que tenga un tomacorriente especial. Entonces aquí lo dejé aparte. El baño entonces también sería de alumbrado y tomas. Las habitaciones alumbrado y tomas. Y la ducha, pues ese hay que dejarle un tomacorriente por aparte. Entonces hice la siguiente distribución para este ejemplo. Coloqué para la sala y comedor dos lámparas de 12 vatios, 4 de 4 vatios, pueden ser esos apliques que colocan en el techo, eh, 3 tomacorrientes, entonces se asumen a 200 vatios, ¿listo? Porque pues uno le puede conectar cualquier electrodoméstico, entonces va a ser de un uso, digamos, solamente durante un momento, entonces se asumen 200 vatios. Listo. Ahora la cocina. La cocina dejé una lámpara de 12 vatios, dos tomacorrientes. Para la plancha solamente este tomacorriente especial. Para el baño dejé dos lámparas de 12 vatios, un tomacorriente de 200 vatios. La habitación, cuatro lámparas de 12 vatios, habitaciones, cuatro tomacorrientes.
y en la ducha pues este es aparte. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer a continuación es los siguientes cálculos. Entonces tengo que averiguar cuál es la potencia, y en esta columna lo voy a colocar, cuál es la potencia de este circuito ramal. Entonces este circuito ramal es un circuito de alumbrado y tomacorrientes, solamente tiene salidas, esas son el símbolo de salida digamos de algún elemento de alumbrado. Este es el símbolo de tomacorriente y este es el símbolo de tomacorriente especial. Entonces si multiplicamos entonces 2 por 12 nos da 24, y a eso le sumamos 4 lámparas de 4 vatios, eso serían sumarle 16, y ahí sumarle 600, eso nos daría 640 vatios. Entonces mi circuito 1 tiene un total de 640 vatios. Entonces, ¿cómo sé la corriente? Entonces pues es sencillo, recordemos que la corriente es igual, utilizando la ley de Watt, es igual a potencia sobre voltaje. Entonces ya sé la potencia y el voltaje de este circuito es 120 voltios. Entonces 640 sobre 120 voltios me da 5.33 amperios. Por norma técnica se recomienda que la menor protección que vamos a colocar en un circuito va a ser siempre 15 amperios. ¿Listo? Recuerden que esa protección, ese es un interruptor termomagnético, él va a funcionar cuando existe un cortocircuito. Entonces, si hay un cortocircuito por ley de Ohm, recuerden que en un cortocircuito lo que sucede es que la resistencia es pequeña, porque es un cortocircuito, entonces la corriente va a ser muy alta. Entonces, apenas existe un cortocircuito en este circuito ramal, entonces esta protección se va a activar. Ya tenemos nuestro primer circuito ramal. Ahora continuemos con el segundo. Dice 12 vatios, una lámpara, entonces sería 200 más 12, 212. No le puse nada más, creo que no le puse nada más. No. Entonces serían 212. Y, no, porque aquí son 2, entonces serían 2 por 200, 400, 412. Entonces 412 vatios sobre 120 voltios nos da 3.43 amperios. Y igual, la mínima protección que vamos a poner, 15 amperios. Ahora la plancha entonces la idea es dejarle un tomacorriente especial, y esa plancha digamos es de 1200 vatios. Entonces aquí vamos a tener la potencia 1200 vatios y potencia sobre voltaje nos daría 10 amperios. Bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta algo. La recomendación es que cuando ustedes coloquen protecciones, las protecciones tienen que calcularse un 25% por arriba, es decir, este me dio 10 amperios, entonces eso quiere decir que yo tengo que multiplicarlo por 1.25. Entonces yo tengo 10 amperios, entonces lo multiplico por 1.25 y eso me da 12.5. Entonces el de 15 queda bien para ese. ¿Listo? Entonces no hay lío. Ahora, se ve todo el cuadro. Listo. Entonces aquí tengo el baño 4. Entonces en el baño 4 tengo dos salidas de 12 vatios y un toma corriente de 200 vatios. Entonces ahí serían 24 más 200. Eso nos da 224 vatios. Y 224 vatios sobre 120 nos da 1.8 amperios. Entonces la protección de 15 amperios queda sobrada ahí.
Las habitaciones entonces son 4 por 12, eso nos da 48 y 800. 4 por 2, 800, entonces más 800, eso nos daría 848 vatios. Y 848 sobre 120 nos da 7 amperios. 7.06 amperios. Entonces, aquí la protección de 15 amperios queda bien. Ya nos queda finalmente un circuito especial. Ese circuito especial es el de la ducha. Ese es el que, digamos, más consume. Entonces serían 4300 vatios. Entonces, ese circuito de la ducha hay que dejarle un toma corriente, lo que llaman popularmente el taco, un taco aparte. Entonces, la protección sería de 36 amperios. Ese es grande. Entonces, lo mismo. La recomendación, ¿cuál es la siguiente? Por ejemplo, la ducha eléctrica me dice que son 36 amperios, pero la idea es que no le coloquemos un automático que, no sé, por ejemplo, 40 amperios, si existiera comercialmente 40 amperios, porque se va a disparar fácilmente. Entonces, la idea es que no se dispare, sino cuando haya un problema. Entonces, para eso, vamos a hacer el cálculo de calcular la protección 1.25 por encima. Entonces sería 36 por 1.25 me daría 45. Entonces creo que el comercial más cercano son 50 amperios. Entonces con una protección de 50 amperios funciona perfectamente nuestro circuito de la ducha eléctrica, no se va a saltar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar todas estas potencias. Entonces la suma de estas potencias nos da 640 más 412 más 1200 más 224 más 848 más 4320. Esto me da una potencia total de 7644 vatios. Entonces aquí aplica para un circuito monofásico. Recuerden que en los circuitos monofásicos las acometidas no pueden ser mayores a 9 kilovatios, 9000 vatios. Entonces está apenas. La corriente, puedo sumar la corriente. Pues ahí la corriente me da 5.3 más 3.4 más 10 más 1.8 más 7 más 36. Eso me da 63.5 amperios. Acá no vamos a multiplicar por 1.25 porque es poco probable que todos los elementos los vayamos a conectar al tiempo. Entonces aquí podemos colocar el breaker comercial más cercano, sería 70 amperios. Listo. Entonces, ya teniendo este valor, este es el valor de la potencia de mi acometida. Entonces ahí es donde yo parto para los siguientes cálculos. Entonces la potencia es de 7644 vatios, ¿cierto? Listo. Entonces borramos acá, entonces borramos aquí nuestro cuadro de cargas y pasamos a la siguiente parte del ejercicio, que es hacer los ejercicios que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos cómo trabajar con el cálculo de acometidas. Entonces tengo 7644 vatios. De esos 7644 vatios tengo que restarle los circuitos especiales. Entonces el circuito especial, el de la plancha, son 1200 vatios. Se le resta el de la plancha, 1200 vatios. Se le resta también, o sea, se suman los dos circuitos especiales y se restan, ¿cierto? Entonces el de la ducha era 4320 vatios. Entonces le resto la plancha, ¿cierto? Entonces está la plancha y está la ducha, que son los circuitos especiales. Circuitos especiales. Y eso me da
entonces serían 7644 menos, entonces la suma de 1200 más 4320. Entonces eso me da 2124 vatios. ¿Listo? Entonces, aplicando la tabla de acometidas, esa está por acá, la tabla de factor de demanda. De demanda para una vivienda, bueno, ese es unifamiliar. Entonces, los primeros 3000 vatios se toman en un factor del 100 y ya lo que esté por encima de los 3000 vatios se toma con un factor de 35. En nuestro caso, esto de acá es circuito de alumbrado y toma corrientes. Como es, o sea, los 3000 alcanza a estar ahí, entonces no hay problema. Entonces, circuito alumbrado va a dar lo siguiente. Vamos a tener 2124 vatios multiplicados por 100%. Porque la tabla nos dice que los primeros 3000 es por el 100. Si se excede por 3000, lo que es sobre de ese 3000 se multiplica por el 35. Entonces acá nos da 2124 porque estamos multiplicando por el 100%. Ahora lo que son las planchas y electrodomésticos mayores a 1.75, entonces eso lo podemos sumar. Pero la ducha, digamos que la ducha, tomémosla como, bueno, estos dos sumémoslos, pues ahí como los tomaríamos como por cómo los tomaríamos. Sí, las tomas especiales juntémoslas, entonces ahí nos daría, esa suma es 1200, 5500, entonces 5500 estaría por acá. Son 2, entonces nos daría 65%. Entonces, tomas especiales. Serían igual a 5520 multiplicado por 65. Entonces, por punto 65 nos da 3588 vatios. Entonces sumamos eso, 2124 más 3588 y nos da 5712 vatios. Ese sería digamos, lo que nos daría el factor de demanda. Entonces la corriente sería igual a la potencia sobre 120 voltios sobre, entonces 5712 sobre 120 voltios. Entonces eso nos da 47.6 amperios. Entonces ahí lo que toca buscar es qué conductor soporta los 47.6 amperios. Entonces miramos esta tabla, la tabla WG, y el conductor que soporta los 47.6 amperios sería el calibre número 8. Entonces, para fase y neutro se necesita cable AWG número 8. Listo. Entonces ahí ya tendríamos cuál va a ser el conductor que se va a usar para nuestros conductores en la parte de la acometida. Algo que se me olvidó mencionarles era la parte de
las protecciones en cada circuito ramal, qué calibre se va a usar. Entonces, los circuitos ramales nos da 15 amperios. Entonces quiere decir que nosotros podemos usar para los circuitos ramales el calibre 14. Miren que sobrado, 20 amperios. Entonces, para circuitos ramales, para circuitos de alumbrado, entonces vamos a usar AWG número 14. Y para el que nos dio más grande, que fue el de el que nos dio más grande fue la ducha. Entonces para la ducha nos dio 36 amperios. Entonces, para que no tengamos problema con lo de la ducha, siempre dio grande, 36 amperios. Entonces esa ducha necesitaría un THHW 40. THHW AWG número. Entonces este soporta 40 amperios, entonces sería un 10. ¿Listo? Entonces esos serían los conductores que necesitaríamos. Para todos los circuitos de alumbrado podemos alambrar con 14. Y para la ducha necesitaríamos alambre número 10. Para la parte de la cometida, entonces haríamos uso de calibre número 8. Entonces estos serían los cálculos para la parte de circuitos ramales, protecciones y cálculo de acometida de una casa.